Está Jorge Triaca con nosotros, secretario ahora de Trabajo de la Nación. Bienvenido y muchas gracias por estar. Hola Dolores, gracias por la invitación. Bueno, habrás escuchado, habrás capitalizado aquello que ya posiblemente y seguramente ya sabes. Y la primer verdad que intento descubrir es si efectivamente el gobierno tiene un plan. A ver, el gobierno desde el primer momento tuvo muy claro que los objetivos en Argentina tenían que ver con reducir la marginalidad, reducir el efecto que tiene la pobreza sobre muchos argentinos, brindar oportunidades, pero también hacer un cambio de valores, digamos, decir la verdad, dar cuenta de los actos, mostrarse como tiene que ser, transparentes. Bueno, esos son un conjunto de cosas que han dado un salto cualitativo a la discusión en la Argentina. Y me parece que eso se ha logrado. Por supuesto que falta todavía muchísimo en materia económica, en materia de oportunidades, en materia de resolver muchos asuntos pendientes. Y también entender que la Argentina tiene un conjunto de oportunidades para abrirse en el mundo. Pero lo hacemos si somos sólidos y creíbles en ese objetivo. Y bueno, nosotros creemos que cada vez es más gente la que acompaña esa idea, que lo termina de entender. Por supuesto, no sin dejar de entender que hay dificultades y que hay problemas, pero lo estamos haciendo. A ver, ¿qué salió mal en el medio? Porque estoy segura que el gobierno no cotejaba esta situación de emergencia y de crisis, más allá del escenario internacional. Bueno, más allá de todo eso, esto no lo vislumbraba, no lo tenía en carpeta como un análisis previo. Entonces, ¿qué salió mal para llegar a esta instancia? Bueno, primero de todo tenemos que reconocer que ese proceso de cambio es un proceso de cambio que inició con un conjunto de argentinos que acompañaban al gobierno, pero que ese conjunto de argentinos no logró mayoría en el Congreso, ni tanto en la Cámara de Diputados ni de Senadores, y que eso requería un enorme esfuerzo político para encontrar consensos, y en esa búsqueda de consensos había que aceptar un ritmo distinto del que por ahí se proponían muchos. Había muchos que proponían un ritmo más rápido y otros que decían no, eso es demasiado rápido, y entender que todos tenemos que transitar ese camino juntos y sin dejar a nadie relegado era un enorme desafío. Lo otro que pasa también es que más allá del camino que hemos recorrido y de que tenemos claro que esa es una voluntad de cambio, pasan cosas, digamos, lo que ha pasado en el mundo y más allá de eso, lo que ha cambiado la tasa de interés, lo que se ha duplicado el valor de la energía en casi un año, lo que ha pasado también en relación al contexto del agro y a la seca que ha tenido la Argentina, que nos muestra con mucha evidencia la importancia que tiene en el proceso productivo, lo que pasa en Brasil y la incertidumbre que genera Brasil, y cuando hablamos con los empleados que están vinculados al sector industrial y a todo lo que se comercializa con Brasil, vemos las enormes dificultades que transitan porque hay una enorme incertidumbre en ese país. Bueno, esos desafíos que han sido transitados tienen que ser resueltos con reglas claras, diciendo la verdad, entendiendo que todos los procesos de transformación llevan y transitan por momentos difíciles, pero que también hacerlos y transitarlos después terminan resolviendo los problemas. Y resolver los problemas es más oportunidades para todos, ¿no? Yo decía, y me acusaban de señora mayor, pero hablaba de la flexibilización laboral, pero puntualmente de la reforma laboral, que pareciera ser que permanentemente es una cuenta pendiente en la Argentina, porque en general los gobiernos lo plantean como una necesidad para darle mayor margen a la posibilidad de incorporar nuevos trabajadores a diferentes empresas, a crear nuevos proyectos laborales sin tener o estar atado a una situación que muchas veces es insostenible en la Argentina, pero por supuesto sin perder derechos. Dolores, ahí cuando uno habla con los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios, todos coincidimos en el diagnóstico. Vemos que en la Argentina hay 4,5 millones de trabajadores en la informalidad, vemos que no ha crecido el empleo en el sector privado en los últimos 6, 7 años, vemos que sí ha crecido en los últimos 5 años, salvo este último año y medio donde ha empezado a bajar la proporción del empleo público. Vemos que todavía falta muchísimo para que muchos trabajadores encuentren las herramientas que hacen falta a las nuevas demandas laborales, es decir, la capacitación, la adquisición de habilidades y demás.
coinciden en esos temas, pero cuando proponemos un proyecto de ley, no, yo no lo quiero tocar, si no me dan la aprobación uno u otro, no se animan a debatirlo. Y yo creo que la madurez que le reclama el pueblo argentino a los legisladores, a los dirigentes empresarios, sindicales y por supuesto también a los dirigentes políticos, requiere que dejemos de lado la mirada electoral, a cuánto tiempo estamos en las elecciones, si esto voy a recibir tal crítica o tal otra, y que discutamos los temas. Y yo creo que eso es necesario. En el ámbito laboral es urgente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un montón de jóvenes en Argentina que necesitan oportunidades. Hoy, en este momento, tenemos una feria de empleo en Posadas, donde más de 2000 y pico de jóvenes han pasado buscando oportunidades laborales, buscando cursos de capacitación, aprendiendo a hacer un currículum y demás. Pero la tasa de desocupación de los jóvenes es el doble que la del resto. Y si no hacemos algo, estamos condicionando el futuro de los argentinos. Ese es el desafío que tenemos. De la misma manera que cuando hablamos de la jubilación, Dolores, ahí, si no hay trabajadores que aporten al sistema jubilatorio, después va a ser muy difícil que podamos sostener un sistema jubilatorio que le dé una jubilación digna a los trabajadores. Bueno, es insostenible en un Estado quebrado, sin una masa importante de trabajadores que aporten, poder sostener. Ahora, esta es una realidad de la Argentina ya que viene arrastrada de hace años y la sensación que aquellos que vislumbraban este cambio sienten que se está yendo entre los dedos. Yo creo que esto es un tema de determinación. Si tenemos claro que eso es la realidad argentina y si vemos que esos son los caminos que tenemos que transitar, aún con las dificultades, yo creo que la gente entiende que es el camino que tenemos que recorrer. Los argentinos no están ajenos a las crisis. Hemos vivido durante mucho tiempo crisis. No están agotados de las crisis. No están ajenos. Han vivido, cualquier generación argentina ha vivido durante muchos momentos críticos en Argentina, crisis institucionales, crisis económicas y demás. Pero lo que tenemos que tener claro es si vamos a dar de una vez por todas solución a estos problemas. Y dar soluciones es decir la verdad, y dar soluciones que generemos ese debate en serio, para que tengamos una producción que incluya a todos los argentinos que hoy están excluidos, para que tengamos un sistema productivo que le dé oportunidades a aquellos que están en situación de pobreza de salir de esa situación, pero es dando el debate, no es escondiéndose el debate. Y me parece que ahí falta un compromiso mayor y un liderazgo de muchos dirigentes que hoy se defienden en posturas a veces ideológicas, a veces electorales, a veces funcionales de la función que discuten, pero que después en el privado te dicen, sí, tenés razón. Ahora, dejemos de decirlo en privado y hagámoslo en público. Empecemos a dar ese debate en público, ¿no? ¿Moyano? Moyano yo creo que es un dirigente que defiende sus intereses particulares y claramente no va en línea de lo que la Argentina está demandando. Es que yo creo que utiliza muchas veces la situación particular como uno de los pretextos en función de la tarea gremial que le corresponde. Y me parece que ahí hay un déficit, digamos, como él, como tantos otros dirigentes, que no se dan cuenta que lo que les demanda a sus trabajadores y aquellos que no tienen trabajo y que los miran para decir a ver si vas a conseguir una oportunidad de trabajo para todos, que se tienen que poner de acuerdo, que tienen que entender que tienen que dar una dinámica distinta al ámbito del empleo, que tienen que trabajar sobre la capacitación de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque si no se los van a llevar las oportunidades a otros países. Y eso es lo dramático, cuando se quedan discutiendo cuestiones personales y no discuten las cuestiones que pueden resolver los problemas de los argentinos. ¿Existe el diálogo? Con todos los ¿Existe el actores, debate? Con todos los actores nosotros ¿Inclusive proponemos... con Moyano? Mire, nosotros proponemos, Dolores, el diálogo con todos los actores. El ministerio es un ministerio de puertas abiertas. Mañana tienen un congreso, una asamblea, nosotros vamos a participar como veedores porque así tiene que ser, porque es cumplir la ley, porque es cumplir nuestras funciones. Y el ámbito de diálogo siempre está abierto a todos, aún hasta los más críticos. Y en esto... porque creemos en el diálogo social, porque creemos que a través del diálogo se pueden resolver las cosas. Y lo hemos hecho así durante los 2 años y medio que hemos gobernado. Hemos resuelto temas como la ley de riesgo de trabajo, donde hoy los trabajadores pueden cobrar a los 90 días y no estar esperando casi 4 o 5 años y que algún abogado se quede con su juicio. Resolvemos temas como la jubilación, donde la reparación histórica le ha resuelto la vida a muchos jubilados, a más de 1 millón de jubilados que antes... Muchas veces el ANSES apelaba a las sentencias y lo llevaba hasta el fin de sus vidas. Han muerto muchos jubilados que no pudieron ver resarcido el fruto de su trabajo. Digamos, esas cosas son las que para nosotros han sido injustas y nosotros se las hemos cambiado. O la sanción de la ley sobre el registro dominal que salió ayer para las villas y asentamientos. Me parece que eso es un cambio cualitativo enorme. La gente va a poder acceder a su vivienda y va a poder poner su esfuerzo y su oportunidad
en mejorar las condiciones de vida para sí mismo y para sus familias. Son enormes oportunidades, pero ese debate a veces, por supuesto que está tapado por otros, y nosotros tenemos que seguir insistiendo en esa transformación. ¿Cuánto pesa la historia política familiar? Como todos, siempre todos venimos de algún lado, pero también me ha dado muchas oportunidades de conocer a muchos actores con los que trabajo claro, hoy, con los que dialogo. Por eso preguntaba, digo, muchos de estos personajes con los que hoy hay que negociar es parte de la vida. Forman parte de la vida, ¿no? Yo tengo mucho orgullo por mi familia y siempre sentí que me dieron las oportunidades para poder realizarme y eso lo valoro muchísimo. Y por supuesto que también el conocimiento de lo que hoy me toca hacer, ¿no? Mucho se ha criticado al gobierno, se ha señalado al gobierno en el sentido de en algunas circunstancias no tener conexión con la realidad, ¿no? Esto de, tanto se ha hablado de los CEOs de empresas que después no entienden de qué se trata, ¿no? De qué va. No sé si podemos decir eso de Jorge Triaca y si hay algo de eso que se cala en estas reuniones de gabinete. No, a ver, lo que sí te puedo dar certeza es que todos trabajamos escuchando a la gente, que cuando vamos y tocamos el timbre a los vecinos es para escuchar y que nos digan las cosas que sienten y lo que están pasando, que escuchamos también las mejores propuestas de los demás y no nos cerramos a que nosotros seamos los dueños de la verdad. Y que eso es una conducta y que eso es una forma de ser. ¿Y cuánto te pesa cuando te señalan algo como una verdad absoluta, como lo que pasó con Lilita, por ejemplo? Yo escucho y también pido que me escuchen, es decir, que también hagamos el esfuerzo común de encontrar soluciones. Y eso es una forma, digamos, eso es la forma en la que uno se crió, en la que uno cree que se pueden resolver los problemas. Por supuesto que hay otros que también se creen dueños de la verdad. En Cambiemos o afuera de Cambiemos, o sea, pero me parece que hemos madurado como dirigentes y a veces los momentos difíciles, los momentos más críticos nos ponen las barbas en remojo y nos hacen pensar si a veces tenemos que volver y ser más humildes y volver a escuchar y volver a prestar atención de los problemas y trabajar en equipo y resolver las cosas con una mirada un poquito más comprensiva de las dificultades y de los problemas del otro, ¿no? La discapacidad en tu vida, ¿cómo te encontró? Bueno, a ver, yo era muy chico cuando tuve mi accidente, tenía 9 años, fue un accidente de auto que iba con mi familia, por suerte a ninguno de mis hermanos, ni a mi abuela, que yo viajaba con ellos, no le pasó nada. Un cambio muy profundo, un cambio muy determinante, un día para el otro te cambia la vida y tenés que enfrentar las limitaciones que te genera la discapacidad. También conté con un enorme apoyo de mis padres, mis hermanos, mis amigos, toda la gente que me quiere. Y eso me dio la oportunidad de buscar mi camino. Y en ese camino pude hacer muchas cosas que quizá no imaginé que las iba a poder hacer, disfrutar enorme cantidad de cosas con amigos, con novias, con mi familia, digo, todo ha sucedido como una persona que busca su camino, estudiando, realizándose profesionalmente, y yo lo siento que fue así. Y a veces ¿Hoy lo me vivís como una limitación? A veces me pregunto si tuviese que pasar de vuelta y lo pudiese elegir. Yo digo, la verdad que he tenido una vida que he vivido un montón de experiencias extraordinarias, entonces no sé si cambiaría eso, digamos, no sé si cambiaría eso, pero eso no significa que por supuesto tengas dificultades y que por supuesto muchas veces encuentres limitaciones, pero también encuentro mucha más comprensión en el otro, digamos, o sea, en la Argentina ha cambiado mucho la visión sobre las personas con discapacidad. Empatía. Sí, y sobre todo también entender que pueden, a través de las oportunidades, realizar muchísimas cosas y resolver muchísimas cuestiones que los argentinos necesitamos resolver. Cuando la miro a Gaby, para mí también es un ejemplo, Gaby Michetti, y muchos otros, ¿no? Porque no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito empresario, en el ámbito sindical, en el ámbito de las ciencias y demás. En la vida misma. Veo gente que se ha desarrollado, que ha buscado sus oportunidades, su camino y que también disfruta, digamos, de la vida que tiene, ¿no? ¿Cómo se negocia cuando se es gobierno y no se tiene plata? Bueno, primero de todo diciendo la verdad. Ahí lo que uno tiene que tener claro es que en los procesos de negociación la confianza
y la certeza de lo que uno pretende tiene que estar muy claro, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no, en la desconfianza se hace muy difícil negociar. Y sobre todo porque la desconfianza genera espacio para la mentira, genera espacio para la tensión vinculada a la mentira y a veces hasta la violencia, digamos. Entonces, decir la verdad, trabajar en explicar las cosas, tomarse el tiempo que muchas veces requiere la explicación de las cosas y hacerlo con certeza, con cuidado y entendiendo que muchas veces esas verdades duelen, esas verdades a veces generan molestias, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, hoy la provincia de Buenos Aires cerró paritarias por el orden del 31%, 31,7% con los estatales. Hizo una oferta a la gobernadora de la provincia también para los docentes. ¿Cómo se vienen las próximas paritarias y qué es lo que el gobierno tiene como expectativa en función de esto? Bueno, hemos tenido un año donde las expectativas de inflación en la primera parte del año oscilaban alrededor del 15 al 18% y la mayoría de las paritarias cerraron en ese promedio. Por supuesto que cuando varió a partir de la modificación del tipo de cambio y del impacto sobre la inflación, se modificaron muchas de esas. Nosotros teníamos claro que dar certeza ayuda a bajar los niveles de tensión en las negociaciones y entonces la mayoría de los acuerdos paritarios tienen cláusula de revisión. Muchas de esas cláusulas de revisión se han adelantado, algunas están en proceso de revisión. Hemos cerrado más del 70-80% de las paritarias acordadas. Entonces, eso se va dando sector por sector en cada uno de los casos y con una buena predisposición, tanto del gobierno como de los sindicatos y de las organizaciones empresarias. Me parece que esa es la forma. Distinto es el caso del sector público, donde muchas veces las limitaciones, como vos decías, fiscales, hacen que tengan más dificultades los procesos de negociación. Y por eso vemos mayor conflictividad en el sector público, ¿no? ¿Qué va a pasar con camioneros? Bueno, están en un proceso, han pedido una solicitud de reapertura de paritarias, están en un proceso de negociación con las cámaras representativas y esperemos que lleguen a un acuerdo. ¿La situación personal de Moyano y su familia repercute en esta negociación? Bueno, es que algunas veces uno ve que las situaciones particulares afectan el comportamiento gremial, digamos. Pero bueno, son apreciaciones y creo que más allá de eso, uno tiene que cuidar el marco institucional del proceso de negociación, sea de camioneros como de cualquier otro, pero también las responsabilidades, ¿no? Porque cuando se exceden los límites, tiene que pagar y haber consecuencias, ¿no? En otras partes del mundo, ¿hay líderes sindicales ricos y trabajadores pobres? ¿Cómo es esta relación que nosotros empezamos a ver aquí en la Argentina, que es bastante extraña? Yo creo que hay, primero de todo, que hay buenos dirigentes y malos dirigentes en cualquier ámbito. Y creo que hay buenos dirigentes gremiales y malos dirigentes gremiales, como hay buenos dirigentes políticos, malos dirigentes políticos, o buenos periodistas o malos periodistas, o buenos empresarios y malos empresarios. Digo, me parece que eso no exime de responsabilidad a aquellos dirigentes que no entienden que la función gremial está en resolver los problemas a los trabajadores, en mejorar las situaciones de negociación y en entender también que los procesos de transformación de las organizaciones gremiales también tienen que ser actualizados y dar respuesta de la transparencia y dar respuesta de los hechos que se hacen ahí, dar respuesta también de los procesos de elección de las autoridades, hacerlo dentro del marco de una discusión abierta, con reglas claras, y eso es lo que hemos propuesto, con la participación femenina, con cumplir la ley de género, digo, muchas cosas que no estaban habituados a veces. Nosotros les hemos hecho una propuesta y recomendaciones a las organizaciones gremiales para que empiecen a cumplir con lo que muchos de sus estatutos establecían, lo que dice la ley y demás. Es un cambio cultural para muchos, porque también había una cultura vinculada a ciertas historias de los dirigentes gremiales, pero yo creo que, y soy optimista en que muchos han entendido que la realidad de cambio también hace a la oportunidad de entender mucho mejor a sus representados, que son los trabajadores, ¿no? Denuncias de familiares en la función pública, ¿te arrepentís de algo? Para nada, yo siempre lo digo, Cecilia, mis hermanas, ojalá yo fuese la mitad de bueno que son ellas, digamos. Yo creo que el Estado se ha perdido una enorme posibilidad de buenas personas y de gente que es muy profesional en la tarea que hace. Pero más allá de eso, entiendo el momento político, entiendo que muchas veces hay que dar el ejemplo y que tenemos que subir a veces la vara de discusión. Pero
hay ciertas reglas que posiblemente no eran compatibles dentro del gobierno, más allá de la capacidad de las personas. ¿Y esto fue un error? Yo creo que, a ver, sobre todo cuando uno hace una conformación del gobierno y cuando encuentra los perfiles adecuados, no importa cómo se llame la persona, si esa persona puede cumplir idóneamente la función, me parece que eso está bien. Tampoco podemos cargarle el sayo a los demás por los vínculos familiares, ¿no? No, eso sin duda, y creo que conceptualmente va para todos. Ahora, ¿qué pasa cuando se señala a los otros sobre una situación particular y después te toca a vos, no? Pero a ver, por supuesto, lo que yo digo es, todas las personas que han integrado el gobierno, y en el caso particular mío, por ejemplo, Cecilia integraba el Ministerio de Salud mucho antes de que yo sea funcionario. Sí. Mis hermanas fueron elegidas por un proceso de selección muy distinto a cualquier vínculo con el Ministerio de Trabajo. Pero digo, más allá de eso, entiendo que hay que subir la vara y que hay que dar esa discusión. Y también lo han entendido mis hermanas y Cecilia, por eso también han acompañado esas decisiones. ¿Sueño político? Que la Argentina siga este proceso de transformación, que podamos resolver los problemas que tienen, sobre todo los que menos tienen. Eso va con la próxima pregunta. ¿Sueño político personal? No, a ver, que podamos terminar los próximos años con estos temas que le hablé al principio, con los desafíos del empleo, con los desafíos de la formalización, con los desafíos que tienen que ver las mejoras en la capacitación. Hay mucho por hacer ahí. Hoy veo a muchos jóvenes que no tienen una orientación clara de cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus anhelos y demás, y que los tenemos que ayudar a transitar ese camino, y me parece que hay mucho por hacer en eso. Jorge Triaca, ¿puede ser otra cosa en el gobierno más allá de estar vinculado a los temas laborales? Yo siempre estoy para poner el hombro, y el presidente lo sabe, el presidente cuenta con mi apoyo, y también el resto de los ministros, el resto de compañeros del equipo, porque lo siento así, porque acá me parece que lo importante es que todos en el equipo sepamos que hay momentos donde tenemos que jugar, hay momentos que tenemos que estar en el banco, hay momentos que tenemos que ayudar al utilero, hay momentos que tenemos que marcar la cancha, hay momentos que hay que hacer de todo. Bueno, en este equipo, tal cual lo planteaste, en este equipo de fútbol donde se van cambiando las funciones, parece haber varios directores o asistentes técnicos que van indicando y van marcando la cancha. Jorge Triaca, ¿dónde está? Yo estoy en una función que tiene que ver con cuidar el arco, con que los problemas bajen y que no generen las dificultades y la tensión que puedan impedir las oportunidades de muchos argentinos, en encontrar consensos, en escuchar a todos. Siento que estoy en esa tarea, ¿no? De ambos bandos, entonces, tratando de encontrar un centro. Escuchando las partes, digamos, escuchando las partes, tratando de que podamos jugar coordinadamente. Jorge Triaca, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos y nuestro destino es un destino muy auspicioso. Yo tengo la posibilidad de ver cómo hay mucha gente en la Argentina que está apostando por crecer, que está apostando por generar cosas nuevas, que está viendo muchas cosas que son alentadoras y creo que es un destino muy favorable. Gracias por haber venido. Por favor. Un placer.